Mariana Romero es una mujer amorosa, con una amplia formación en áreas de la medicina tradicional, experta en técnicas de bioresonancia, terapeuta floral, maestra de meditación certificada por el Centro Chopra, además de realizar encuentros terapéuticos con pacientes desde hace 20 años. En su conferencia Empoderamiento a través de la práctica de la meditación, Mariana nos comparte cómo hacernos responsables de nuestro bienestar a través de sentir y la capacidad de transformar lo que estamos sintiendo. Hola, mi nombre es Mariana Romero y me siento muy honrada de haber sido invitada a hacer un homenaje hoy en el Día Internacional de la Mujer. Lejos de buscar qué significa este día y cómo ha llegado a nosotros en este mundo occidental, yo hoy me siento invitada a celebrar lo femenino en hombres y mujeres. Y como he sido también invitada a trabajar por el empoderamiento de ese femenino tanto en hombres como mujeres. El lugar desde el cual yo quiero compartirles esta propuesta de empoderamiento es a través de la práctica de la meditación. Una práctica que como práctica espiritual debe contener la sencillez, la alegría y el gozo, porque se pueda construir como una práctica constante y permanente integrada en nuestra vida. De igual manera, yo quisiera que pensáramos en que este empoderamiento debe ser un empoderamiento amoroso. Y yo quisiera trabajar la idea de empoderamiento desde empoderarnos como hacernos responsables de nuestro bienestar a través del sentir y de la capacidad de transformar lo que estamos sintiendo. Entonces, empecemos por cómo podría darse ese empoderamiento, como lo estamos hoy considerando a través de la práctica de la meditación. Y podríamos entrar en muchas definiciones, y yo siento que en torno a la meditación hay tantas definiciones como escuelas. Y hoy simplemente quisiera compartir las definiciones que a mí me llegan en el corazón y que siento que hacen que fluya la práctica meditativa y también fluya la instrucción en la práctica meditativa. Y la primera es meditar, es cerrar los ojos para observarme de manera amorosa en lo que es familiar, lo que es cotidiano, lo que hace parte de mi vida. Eso es lo primero. Y para mí ese es el primer paso en el empoderamiento, que yo logre observar qué es lo que está haciendo parte de mi vida. También pensemos cuándo es que no nos sentimos empoderados, claramente cuando no estamos en bienestar. Entonces, si yo cierro los ojos con el primer objetivo de observarme de manera amorosa en lo que es cotidiano, en lo que es familiar, en lo que es parte de mi vida, yo voy a poder ir a esos lugares en los cuales no está funcionando. La segunda definición que utilizo mucho es meditar, es agendar, es entrenar y es administrar la mente. Cuando nosotros hacemos un ejercicio repetitivo, nuevamente amoroso, de cerrar los ojos y observarnos, nos empezamos a dar cuenta cuáles son nuestros pensamientos. Y quiero que cuando piensen en lo familiar o en lo cotidiano, piensen en lo que hace parte de cada uno de ustedes. Uno cuando cierra los ojos ve su realidad, no ve la realidad del otro, ve su realidad. Y cuando podemos entrar en la siguiente etapa, que es administrar, agendar, observar y realmente ver qué hago con esa realidad, es cuando voy a poder poner una tarea en la cotidianidad acerca de lo que estoy observando. Otra de las cosas que me parece muy importante cuando me refiero a definiciones es entender que el valor de esa meditación está dado por lo que pasa en mi vida, no por lo que pase en los minutos de práctica. Porque cuando cerramos los ojos para observarnos con amor en lo cotidiano y en lo familiar, y también cuando cerramos los ojos para atender, agendar, administrar nuestra mente, pues seguramente puede no ser tan grato el ejercicio. Pero no nos desanimemos, porque este ejercicio de observación simplemente me va a dar la oportunidad dentro de ese agendamiento y de ese entrenamiento y de esa organización de mi mente de ver lo mejor que puedo hacer en mi vida cotidiana. Entonces, en el tercer paso o tercera definición, y algo para tener en cuenta de manera muy importante, es que el valor de la meditación está dado por lo que pasa en mi vida, no por lo que pasa en los minutos de práctica. Cuando empecé a ser instructor de meditación,
el primer cuestionamiento es por qué la gente no medita. Y me di cuenta que las creencias que existen a través del tiempo acerca de la práctica meditativa hacen que la práctica meditativa como práctica espiritual sea muy poco atractiva. Entonces decidí enfocar mi formación en la renovación de las creencias acerca de la práctica meditativa. Entonces vamos a arrancar por ahí. Ya tenemos definiciones, ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos de la práctica meditativa. Lo primero que quiero decirles es que meditar es fácil. Y si a nosotros nos entregan una práctica una práctica espiritual como es la meditación y nos dicen que es fácil, ya el corazón percibe algo diferente, ya la intención, ya la emoción de estar ahí es casi como no puedo esperar. Entonces, meditar es fácil. ¿Por qué? Porque la meditación, segundo tema, es para mí, solo para mí. La práctica que yo hago es la práctica de Mariana. Solo yo medito como Mariana. Y en el entendido que yo hago lo mejor que puedo con lo que tengo en ese instante, la meditación es sencilla, porque no tengo la expectativa de meditar como otros o como lo dicen los libros. Simplemente tengo mi meditación como parte de mi ser. Listo. Tercero, que es bien valioso. La meditación se puede hacer en cualquier lugar en el cual mi vida se desarrolle, en cualquier espacio físico donde mi vida se desarrolle. Y vamos ahí, en este tercer punto, a hablar no solo del lugar, sino la postura. La postura es la más cómoda posible, siempre y cuando mi espalda esté, digamos, mi columna esté hacia arriba, no erguida, sino simplemente hacia arriba, es decir, sentada, pero puedo estar recostado. Puedo meditar el tiempo que quiera, puedo meditar en el momento del día en que quiera. Estos 4 aspectos de este tercer punto nos hacen entender que lo que hace la meditación es entrar en nuestra vida, entrar en nuestro espacio, entrar en los espacios en los cuales es normal nuestra vida. Entonces meditaremos en el espacio en que es normal el tiempo que se nos facilite, de 5 minutos al tiempo que queramos. También en los momentos. No es lo mismo la meditación para una persona que tiene hijos chiquitos o para una persona que vive sola. No es lo mismo para una persona que madruga mucho para trabajar como la persona que entra a trabajar más tarde. Entonces, esto nos hace entender que la meditación entra en nuestra vida y se acomoda en nuestra vida, que era otra de las creencias, casi que había que salir de nuestra vida para ser meditador. Entonces había que comer diferente, había que tener posturas rígidas, había que estar absolutamente quieto en momentos específicos, y eso nos alejaba de la posibilidad. Entonces vamos en una línea que cada vez lo hace más agradable. Meditar realmente es fácil y la meditación entra en nuestra vida para acomodarse y ser parte de lo que es nuestra existencia. Cuando yo empecé a trabajar en la renovación de las prácticas meditativas, me di cuenta que las personas inmediatamente podían entrar a construir su práctica propia. Era su práctica propia, porque como es fácil, es para cada uno, y en el tercer punto, donde yo quiera, los tiempos que quiera, en el momento que quiera, con una postura que simplemente necesita que yo esté con mi columna hacia arriba y recostada, entonces era mucho más fácil hacerlo. Y ahí voy con una frase muy bella, que aún no sé de quién es, pero la he oído miles de veces. Ninguna práctica espiritual implica un esfuerzo. Quiere decir que todo mi ser, cuando se entrega a meditar, está haciendo ¿qué? Pues mi ser. Y como yo les decía al principio, que empoderarnos es hacernos responsables de lo que somos, de lo que sentimos, hacernos responsables de nuestro bienestar a través de lo que sentimos, pues estamos incluyendo lo que somos y lo que sentimos. Y esto a mí me ha parecido maravilloso. Imagínense que la práctica meditativa implicara que el pulmón no respire, o que el riñón no filtre, o que el corazón no lata. Nada puede ir en contra de nuestro propio ser, nada puede ir en contra de nuestra propia vida, mucho menos una práctica meditativa. Entonces ahí vamos con los primeros insumos para que nos emocionemos en la construcción de la práctica meditativa. Vamos a pasar a una tercera parte. Bueno, en la primera hablamos de lo que podrían ser unas definiciones. En la segunda parte hablamos de las creencias y la renovación de las creencias, y vamos con esta tercera parte que es muy interesante. ¿Qué es lo que yo siento en estos tiempos en los cuales las personas me honran en procesos personales y espirituales, a que los acompañen y me cuentan sus historias? ¿Qué es lo que siento que genera un desempoderamiento? Pensando en que no hay bienestar, el estrés. El estrés está definido como el obstáculo en la consecución de un deseo.
Y quiero que por un segundo, sin moverse, simplemente como están sentados, cierren los ojos y digan, el estrés es el obstáculo en la consecución de un deseo. El estrés es el obstáculo en la consecución de un deseo. Y piensen y sientan todos los deseos que tenemos de manera permanente en el día. Queremos llegar a tiempo, queremos despertarnos bien, pero queremos hacer ejercicio, pero queremos meditar, pero queremos sentirnos bien, pero queremos estar vitales, pero queremos tener relaciones afectivas sanas, bonitas, fluidas, queremos fluir económicamente hablando, laboralmente hablando. Todos esos deseos hacen parte del río de la vida. ¿Sí? Ahí vamos navegando y nuestro río va fluyendo y eso hace parte de nuestros deseos. Cada obstáculo en la consecución de un deseo yo lo visualizo como una roca o muchas veces como una compuerta en ese río. Las rocas hacen que ese río se vuelva turbulento y que empiece a tener que buscar una cantidad de espacios para pasar y hace espuma y hace ruido. Esa es la vida en estrés, tratar de movernos alrededor de nuestros obstáculos para conseguir lo que queremos. Eso claramente nos genera una sensación donde no hay bienestar. Ahí hay, y está reconocido, una reacción de amenaza. Nuestro cuerpo y nuestra mente no diferencia la idea del obstáculo de no conseguí un parqueadero y voy a hacer una vuelta o tengo que llegar a tiempo a una reunión, o algo tan dramático como puede ser estoy esperando el resultado de un estudio de diagnóstico. Entonces, si lo que está sucediendo en mí, en ese obstáculo, me genera una amenaza, mi cuerpo empieza a manifestar lo que se conoce como la respuesta de lucha y huida. En esa respuesta de lucha y huida hay muchos síntomas que hoy se conocen como las semillas de todas las enfermedades. Porque cuando yo no consigo lo que quiero, mi corazón late más rápido, se sube la frecuencia cardíaca, se sube la tensión arterial, se dispara el sistema hormonal, tengo respuestas violentas, estoy afanado, estoy sudando, seguramente tengo hambre, quiero consumir y ojalá consumir azúcar. Estoy generando una respuesta que está amenazando mi ser. Entonces, ¿qué ocurre? La meditación ha sido considerada como el antídoto del estrés. Y no en vano el estrés fue considerado como la enfermedad del siglo XX. Y todos sabemos que estrés lo presentan desde los niños más chiquitines hasta los mayores. Entonces quiere decir que si nosotros entramos a transformar la idea de obstáculo y transformar la idea de consecución de un deseo, nosotros podríamos transformar la respuesta del estrés. Entonces ahí entramos en una cuarta parte de esta historia. Y ya es como la meditación es un antídoto del estrés. Y al ser un antídoto del estrés, será un potencializador del empoderamiento amoroso de cada uno de nosotros para ser responsables de sostener el bienestar a través de lo que sentimos y de lo que podemos transformar. Entonces la meditación lo que hace es expandir la conciencia. Y cuando yo estaba trabajando en estas primeras charlas y quería como tratar de explicar lo que yo sentía que era la expansión de la conciencia, yo pensaba en un acordeón. Cuando yo tengo un acordeón cerrado, y si lo tengo cerrado y ustedes lo ven desde el punto en el cual están, muy seguramente van a ver una imagen. Pero en el momento en que yo abro el acordeón, van a ver otra imagen. Generalmente los grandes acordeoneros y los acordeones muy finos tienen imágenes cuando se cierran, ¿no? Puede haber un paisaje o puede haber la misma figura del acordeonero o hay una bandera de Colombia y cuando la abre uno se ve algo más. Eso es lo que pasa en la meditación. La meditación me ayuda a expandir mi acordeón para poder ver cosas e imágenes que no había visto. Solo tenía la primera foto, digamos, la primera impresión. Y cuando me expando, logro ver lo que hay adentro. En el ejercicio repetitivo de sentarme todos los días a observarme de manera amorosa en lo que es cotidiano, en lo que es familiar, en lo que hace parte de mi vida, y aprender que a través de esa técnica yo puedo organizar esos pensamientos, agendarlos, administrarlos. Eso en el ejercicio meditativo hace que yo en la conciencia, en el despierto, en el aquí y en el ahora, me dé cuenta de esa realidad. Antes no.
También yo describo como quienes a veces vamos por una carretera de este mágico país y vamos a a una velocidad enorme porque la carretera es fantástica. No nos damos cuenta del paisaje. Eso nos pasa. Pero cuando nosotros meditamos, estamos ejercitando el músculo de la mente para que vea el paisaje y vea lo que es realmente importante. Y es cuando vamos por una carretera y decimos, no me había dado cuenta de este risco. He pasado por esta carretera miles de veces y no había visto esa casita o no había visto esos árboles que florecen de colores o no había visto que había un río. En ese momento me doy cuenta cómo mi conciencia se empieza a expandir y en el día a día yo empiezo a ver cosas que no veía antes. ¿Qué es lo que empiezo a ver? ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a meditar? Es mágico. Empezamos a darnos cuenta que ese es un proceso de conciencia. Me doy cuenta de las cosas que no me están conectando con el bienestar. Claro, también me doy cuenta de las cosas que nos están conectando con el bienestar, pero es que estamos habituados a darnos cuenta de lo chévere. No estamos tan habituados a ser conscientes de lo que no es chévere, porque al ser conscientes de lo que no es chévere y no saber qué hacer, lo único que hacemos es pararnos siempre en ese mismo lugar que no es cómodo, pero no tenemos una herramienta. Aquí, en el momento en que yo me doy cuenta, entro en mi proceso de conciencia, expandí mi conciencia y me doy cuenta que hay algo que no me está generando bienestar y lo puedo sentir, empiezo a buscar cómo transformarlo. Y eso para mí es, como les dije al principio, la definición de empoderamiento. Es hacernos responsables de nuestro bienestar a través de lo que sentimos y lo que podemos transformar. Ahí entonces, en la expansión de la conciencia, ahí en el relajar la conciencia, empezamos a ver en el día a día qué no nos conecta con el bienestar. Yo pienso que ahí empieza todo. Para mí ese es el principio de pedir ayuda, de tomar esencias de flores, de hacer un proceso terapéutico, nuevamente de masaje, de acupuntura, de homeopatía, de tantas estrategias que me ayuden a ser responsable de aquello que estoy encontrando. Algo de lo cual he estado siempre repitiendo es el sentir y el transformar, porque al nosotros estar meditando, esa respuesta de lucha y huida empieza también a transformarse, porque primero la sentimos y nos sentimos incómodos. Entonces entendemos que tenemos que poner una herramienta concreta hacia aquello que sentimos de manera incómoda. No estamos ni huyendo de esa realidad, como no la quiero ver, o simplemente la veo y no me gusta y simplemente la repito, pero no estoy ejerciendo ninguna acción, pero tampoco estoy huyendo, que podría ser reprimirla. Y como muchas veces contestamos los bogotanos, todo está divinamente y no estamos entrando en el lugar de la conciencia. Ahí, a través de este ejercicio meditativo, nuestra mente se va entrenando para tomar acciones concretas, bien sea con la ayuda de otros, pero para generar unas herramientas que nos permitan en el día a día trabajar en ese empoderamiento. Nuevamente, empoderarnos es hacernos responsables de nuestro bienestar a través de lo que sentimos y transformamos. Vamos a pasar a otro punto que para mí siempre ha sido, yo creo que el gran regalo de lo que significa una práctica meditativa, y es con esto con lo que quiero cerrar este video, y es que meditar es caminar al alma. Para mí el alma es esa virtud, esa esencia espiritual que todos tenemos, ¿no? El alma y la personalidad, que son nuestras dos realidades, el alma en en ese mundo invisible y nuestra personalidad en el mundo concreto. Siempre hemos vivido juntas, pero no nos integramos. Entonces yo digo que el alma a veces nos jala el pelo y nosotros le quitamos la mano, y el alma nos cuadra y nosotros quitamos la mano, y a veces el alma nos da un cierto golpecito y ahí es cuando decimos, uy, sería mejor traer a mi alma a ser parte de mi vida. Cuando nosotros meditamos, nosotros estamos caminando al alma, porque al meditar estamos acallando nuestra estructura física, estamos acallando nuestro mundo concreto y nos estamos yendo a un espacio donde lo que queremos es ver en la totalidad
lo que necesitamos trabajar y lo que necesitamos transformar en nuestro ser. Nuestra alma vino a esta encarnación y vino a cumplir unas tareas. Y solo si acallamos la mente vemos las tareas. Si solo fueran las tareas del mundo concreto, simplemente naceríamos, nos reproducimos y morimos. Y tenemos trabajo y casa y carro y beca y hijos y relaciones y buenas relaciones y regulares relaciones. Pero en el caso del alma, el alma vino con unos aprendizajes muy profundos y nuestra tarea es permitirle al alma mostrarnos nuestros aprendizajes. Entonces, cuando sentimos que está sucediendo algo que no nos gusta, que nos causa dolor, simplemente es un llamado del alma a que transformemos a través del sentir y a través de prácticas espirituales y de conciencia, de darnos cuenta, transformar lo que estamos viviendo. De aquí, de esta existencia, no nos vamos sin que el alma cumpla sus tareas. Entonces, a través de la meditación podemos caminar al alma y darnos cuenta cuáles son sus mensajes, qué hay pendiente. En la tradición védica se dice que el alma tiene recuerdos y deseos, sadhanas y vasanas, y que con ellos va a ejercer su karma. Y su karma es simplemente integrarse con su personalidad para tener su vida. Entonces, en lugar de huir o luchar con algo que está ocurriendo que no nos gusta, montemos, practiquemos, hagamos constante nuestro ejercicio espiritual, nuestra práctica meditativa, para lograr ver en lo cotidiano qué y cuál puede ser una tarea pendiente de nuestra alma. Nosotros, cuando nacemos, hacemos parte de una conciencia universal, somos un pedacito de Dios, ¿sí? Pero cuando nos encarnamos en esta existencia, tenemos una conciencia individual. Cuando nosotros meditamos y caminamos al alma, estamos teniendo acceso a esa conciencia, a la conciencia que nos trajo de la totalidad, a la conciencia que nos trajo desde el lugar de Dios. Y ahí nos estamos reconectando con el valor cósmico de nuestra vida y será el mayor potencial de nuestro ser. Quiero darles, para terminar, algunas de las instrucciones básicas que doy para ejercicios meditativos y podemos trabajar con un mantra universal para meditar. Entonces, para llegar a este empoderamiento hoy en la celebración del femenino, empoderando el femenino en hombres y mujeres y entendiendo el empoderamiento como hacernos responsables de nuestro bienestar a través de sentir y transformar, simplemente nos podemos sentar en cualquier silla. A mí me encanta decirle a la gente que se puede recostar, sobre todo recostar la espalda baja. Vamos a sentir que la postura es la más cómoda posible y nos vamos a alejar de la idea de que tiene que ser rígida, es decir, si nos rasca la nariz, no la rascamos y si hay un pelito que nos está incomodando, lo arreglamos, incluso durante la práctica. Cerramos los ojos y empezamos simplemente a recorrer nuestro cuerpo, recorrer nuestra postura, sentimos nuestra espalda baja, apoyada, sentimos que nuestro cuerpo está apoyado en su estructura y está aprovechando su anatomía. Jugamos un poquito con el lugar del mentón, me gusta mucho decirles suban y bajen el mentón hasta que sientan que la cabeza no pesa hacia adelante, pero tampoco se está sosteniendo atrás. Descansamos el rictus del rostro, la lengua dentro de la boca, descansamos pecho, abdomen, toda la zona pélvica, descansamos en la postura espalda alta, media y baja. Somos conscientes de que tenemos cuello, hombros, codos y muñecas y de igual manera caderas, rodillas y tobillos. Y simplemente conectamos nuestra respiración, conectarla es acompañarla. No tenemos la pretensión en ningún momento de controlarla ni llevarla a un lugar específico. Y en cualquier momento de nuestra práctica podemos ajustar nuestro cuerpo físico. La postura no es rígida ni forzada. Podemos ajustar nuestra postura si sentimos que la podemos llevar a un espacio aún más cómodo. Cuando ya solo tenemos nuestra respiración y nos hemos liberado de la tensión y fricción de este mundo concreto y de nuestra estructura física, vamos a repetir interiormente el mantra Soham. Soham. S-O-H-U-M.
Soham. Y lo meditamos simplemente repitiéndolo de manera fluida, uno tras otro. Enlazamos el primero con el que sigue y el siguiente, uno más y uno más, uno tras otro. Recordamos que es una repetición leve, que no hay que concentrarse ni esforzarse, que solo hay que dejarla ser. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que observamos nuestra vida. Entre el mantra uno y el otro viene lo que estamos sintiendo, nuestro cuerpo, nuestras preocupaciones, lo que es familiar y cotidiano. Pero también entendemos que podemos agendar, administrar y organizar nuestra mente. Entonces dejamos pasar esos pensamientos y volvemos a nuestro Soham, Soham. Y vendrán pensamientos y mantra y pensamientos. Y seguimos en ese baile amoroso de observación sin calma. Y entendemos que el valor de este ejercicio no está dado por lo que está pasando en este instante, que está lleno de juicios para nosotros. El valor de este ejercicio estará dado por lo que pase en nuestra vida. Ahí permanecemos durante algunos minutos, lo que hayamos definido. En este caso, simplemente podemos ir terminando. Pueden ir abriendo sus ojos. Pueden hacer una venia a su alma por el encuentro, que así sea corto e inexplicable, se dio. Y yo abrazo a todo el femenino, en hombres y mujeres que está hoy oyendo este video, y agradezco profundamente el honor que me hace de haber podido transmitir un poquito de lo que a través de todos mis maestros hoy es de ustedes. Feliz día.